el espíritu de opresión. Bienvenidos. Modus operandi, conociendo al enemigo. Bello Dios. Gracias. Dios les bendiga. Ya comenzamos. Adoremos un momento al Señor. Gracias, Padre. Gracias. Dios les bendiga, bendiciones, saludos. Dios les guarde. Dios les bendiga, bendiciones. Adoremos al Señor. Entre los montes de Jerusalén, sobre tu apasionada que te espera para danzar. Bendiciones, Dios les bendiga. Ya comenzamos pronto. El espíritu de opresión es el tema de hoy. Creemos que el Señor nos va a bendecir. Y veremos su reino y su gobierno a través de la palabra del Señor. Dios les bendiga, bendiciones. Dios bendiga a los que se conectan, bendiciones, sean bienvenidos. Hoy una nueva enseñanza sobre la opresión, el espíritu de opresión. Dios bendiga a los que se conectan, bendiciones, sean bienvenidos. Gloria al Señor, ahí estamos. Gracias al Señor porque creemos que su misericordia es eterna y para siempre. Dios les bendiga. Bendiciones, amados. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia y su amor con cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Hace frío, por eso estoy así. Hace un poco de frío. Y creemos, aquí estamos en invierno ya. Estamos en invierno. Y ya hace mucho frío. Hemos tenido, antes de ayer tuvimos lluvia. Mucha lluvia. Acá llueve en Santiago y se inunda todo. Pero bueno, damos gracias al Señor porque cada día siempre su misericordia es eterna. Siempre su misericordia nos bendice. Así que agradecido de parte de Dios por poder glorificarle y por tener un nuevo día de bendición. Dios le bendiga a todos los que se conectan. Damos gracias al Señor por tener un tiempo de bendición, por tener un tiempo de presencia, de adorarle, por estar conectados.
por ver el reino de Dios. Cada día es una bendición. Cada día tenemos que estar agradecidos de parte de Dios porque nos concede esta oportunidad. Una oportunidad de vida, una oportunidad de esperanza, una oportunidad de creer que el Señor, su misericordia es eterna y nos sorprende cada día. Cuán importante es estar buscando el rostro del Señor, cuán importante es estar en su presencia. Gracias a su amor, gracias a su misericordia podemos avanzar y podemos crecer. Y bueno, confiando en que el Señor siempre nos sorprende, confiando en que la misericordia del Señor siempre está para ayudarnos, para sostenernos y poder recibir la bendición del Señor. Dios bendiga a todos los que se van a conectar en este día. Hoy vamos a estar hablando sobre un espíritu de opresión. Hay diferentes espíritus que entran en las personas. Y para poder entender el tema es necesario saber qué es espíritu de opresión. Cuando hablamos sobre un espíritu de opresión, son cosas que vienen de afuera. Son ataques, son tentaciones o son pruebas. Los ataques de opresión son de afuera. Siempre todo espíritu de opresión es de afuera hacia adentro. Puede ser un ataque de la familia, un ataque del esposo, un ataque en la iglesia, un ataque a la sociedad. Son ataques de afuera, ataques que desde afuera tratan de entrar. Boa tarde, paz. Pastora Shirley, un abrazo, bendiciones, un abrazo, bendiciones. Dios bendiga tu vida allá en Brasil. Y creyendo, hermano, que el Señor nos va a bendecir en esta tarde, así que sean todos bienvenidos a esta nueva enseñanza de este espíritu de opresión. Cómo actúa, cómo contamina, cómo entra y cómo daña también a las personas. Sandra, sí, un abrazo, bendiciones. Gracias por estar conectada. Todavía no entramos en el tema, estamos colocando solamente alguna base. Hace frío acá. Acá en Chile ya tenemos temperaturas bajas. Hemos tenido ya una de las primeras lluvias y ha llovido bastante y ha hecho mucho frío. Y después de la lluvia viene el frío. Así que por eso estoy más abrigado. Parezco delincuente. Gloria al Señor. Bendiciones, Carol. Parezco al Botija del Chavo Loya. Es que hace frío, hermano. Alguien me dijo, tienes que abrigarte, Alejandro, abrígate. Y bueno, hay que abrigarse porque es necesario. Comparta la transmisión también. Va a ser una bonita enseñanza que vamos a estar hablando sobre el espíritu de opresión. Todo ataque de opresión es un ataque que siempre va a venir de afuera. Las opresiones no es que estén dentro. Las opresiones son ataques que vienen de afuera hacia adentro. Son ataques que el enemigo trata de contaminar a las personas para poder dañar. Y tenemos que estar seguros en Cristo el Señor. Débora May, te saludo. Dios te bendiga. Benedicciones de cuore. Saludo. Y al poder entender un poco esta temática de cómo actúan, cómo entran estos ataques, como hablaba al comienzo, son ataques que trata el enemigo de entrar con opresiones. Ahora, ¿qué es una opresión? Una opresión es algo que va a venir de afuera como una tentación, como una prueba, como una tribulación. Esas son las bases sobre lo que son opresiones. Son tentaciones. Cuando tú estés siendo tentado, tentación, estés siendo probado o estés siendo atribulado, son ataques que vienen desde afuera. Vuelvo al punto importante entender que los espíritus de opresión no es de adentro hacia afuera. Lo que es de adentro hacia afuera se llama una operación, porque hay opresión de afuera hacia adentro. Hay una operación que es de adentro hacia afuera.
y hay una demonización o de demonios que entran, una posesión, que ella tomó el control de los 5 sentidos. No son las mismas cosas, no es lo mismo una opresión, una operación, una depresión y un espíritu que ya tomó el control de una demonización o un espíritu que ya tomó un control dentro del cuerpo. Son cosas diferentes. Cuando hablamos sobre estos espíritus de opresión, siempre tratan de entrar para poder dañar a las personas. Y así, de esa manera, el enemigo trata de tomar un control. ¿Para qué? Para dañar nuestra vida espiritual. Y cuando el enemigo daña nuestra vida espiritual, entonces no podemos avanzar, porque hay cosas que están ligadas a algo que está oprimiendo, a algo que está el enemigo haciendo. Recuerde que hay opresiones, hay operaciones, hay depresiones y demonizaciones o espíritus que o posesiones demoníacas. Hemos enseñado en nuestras clases pasadas si una persona puede ser posesionada, un cristiano. Ya lo vimos que un cristiano no puede ser posesionado, puede ser influenciado por influencias demoníacas, pero no es lo mismo. Este espíritu de opresión siempre es un ataque que el enemigo va a hacer en contra de tu vida. Este ataque de opresión va a venir, como ya lo hemos mencionado, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro puede ser un ataque de tu familia, puede ser un ataque de una enfermedad que esté tratando de entrar en el cuerpo, puede ser un ataque de tus hijos, un ataque de tu esposo, un ataque de tu esposa, un ataque de la familia, puede ser un ataque que venga del trabajo, una tentación, esté siendo probado o esté siendo atribulado. En toda esa manifestación, entonces ya tenemos la base de cómo actúa estos espíritus de opresión. Es importante aclarar esto para que no se confundan que las opresiones ya están dentro. No, las opresiones no están dentro. Las opresiones son que tratan de entrar de afuera hacia adentro. Y ya cuando están dentro, están ya operando, ya están haciéndose manifestaciones. Y de ahí ya luego vienen las depresiones y después pueden venir, si la persona no es creyente, una posesión demoníaca. La base está en Hechos capítulo 10, verso 38. Hechos 10, verso 38 nos dice así: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, Dios estaba con Jesús. Entonces aquí en este pasaje de Hechos capítulo 10 verso 38 dice que el Señor estuvo aquí en la tierra sanando a todos los oprimidos por el diablo. Significa que ese espíritu de opresión ya estaba antiguamente. Por eso que cuando hablamos sobre un espíritu de opresión es un ataque del enemigo. Por eso también es importante que lo puse con minúscula. No, el espíritu se coloca con minúscula porque no es un espíritu, si fuera con mayúscula ya sería el Espíritu Santo. La escritura cuando habla con espíritu con mayúscula, en la escritura es porque era el Espíritu Santo, pero cuando menciona el espíritu con minúscula ya se refiere a un espíritu. Por eso es que el espíritu del hombre se escribe con minúscula, el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, con mayúsculas. Son pequeños detalles, pero para poder un poco ir entendiendo cómo funcionan estos ataques y estas contaminaciones. Todos estos espíritus, la idea es poder entrar en un cuerpo para contaminar. Loredana, un abrazo, benedicciones, Dios te bendiga. Y a la vez también para poder colocar un caos, una contaminación. El enemigo siempre quiere oprimir, quiere dañar, quiere confundir, quiere que tú andes deprimido, en que andes con poca fuerza, en que andes pensando en el esposo,
en que andes pensando en la carga del hijo, en que andes pensando en la carga de la tentación, de la prueba, de la tribulación. ¿Por qué? Porque son ataques que vienen de afuera hacia adentro. Recuerde que todos los ataques es que el enemigo quiere oprimir. Leímos el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, cuando decía que el Señor vino, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos. Significa que ese ataque de la opresión viene para dañar a una persona. Jesús fue ungido por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para sanar a los oprimidos. El Espíritu Santo sigue ungiendo con poder. Algo interesante que Dios dice que vino a sanar a los oprimidos. Es un oprimido es que está ya siendo influenciado. Un oprimido es que está siendo influenciado por algo, por una opresión. La opresión puede ser que ya esté siendo manifestada. Una opresión sobre una enfermedad, una opresión de pensamientos, una opresión de actitudes, de sentimientos, opresiones emocionales, comportamientos de las personas que hacen que las personas anden siendo oprimidas. Y también una persona enferma hará que su salud en su cuerpo ande siendo atribulada. Todos podemos ser vulnerables a una opresión. Por eso que muchas veces nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra y buscar esa solución, porque son puertas de entrada que el enemigo trata de colocar. Recuerde que son opresiones que vienen hacia la familia, hacia los sentimientos, a través de opresiones del trabajo, a través de opresiones de los hijos. Una persona que está bajo una opresión es porque tiene ya un receptor. Ese es un espíritu de receptor. Recuerden que hemos enseñado en otras clases también sobre los emisores, receptores, vectores, nahuales, espíritus metafísicos, y hay muchas clases de espíritus que pueden influenciar. Hoy estamos hablando sobre una opresión, y cuando hay una opresión se pierde el gozo. Cuando hay ataques de opresión, tú no sientes alegría, pierdes el gozo. Ahí donde el enemigo siempre ataca en los 5 sentidos, aunque son 7. Un día vamos a enseñar eso. Son 7 los sentidos. Un día vamos a hablar de eso. Cuán importante entender que el enemigo siempre va a tratar de robarte el gozo. Por eso que viene con una opresión y te roba el gozo. Una opresión del esposo, una presión sobre los hijos, una presión sobre la familia, una presión sobre el trabajo. Son opresiones de afuera hacia adentro para robarte el gozo, para robarte la paz. Ahí donde el enemigo trabaja con la dopamina. La dopamina, que es un químico del cerebro que da el placer a las cosas. Cuando tú sientes placer a escuchar una música, es un placer, es dopamina. Cuando sientes el placer a comer algo rico que te gusta, dopamina. O los hombres cuando sienten placer de ver un partido de fútbol, dopamina. O las mujeres cuando sienten placer de ir a comprar al mall, mucha dopamina. Entonces, la dopamina influencia o trabaja a través del placer. La dopamina es un químico del cerebro y que se puede mover. La dopamina es el que produce el placer a las cosas. Entonces el enemigo trata de que la dopamina la baje. Cuando se baja la dopamina ya no se siente ese placer. Ya no se siente ese placer de ir a comprar, de ir a comer, de disfrutar algo que nos gustaba antes. Ya no se siente ese placer porque ya bajan los químicos de la dopamina y ya no se puede sentir ese placer a algo. Por eso que el enemigo trabaja mucho principalmente cuando hay depresiones. Una persona cuando tiene depresión, los niveles de dopamina siempre van a bajar. Por eso que la persona ya no siente ganas de salir, no tiene ganas de compartir con los amigos, no tiene ganas de juntarse con los compañeros, no quiere trabajar, no quiere salir a disfrutar. ¿Por qué? Porque ya no siente el placer de antes. Antes lo hacía. Otras personas tampoco tienen el placer de ir a la congregación, de congregarse. Entonces, si no sientes placer a algo, es porque ya los niveles de dopamina están bajando. Qué importante es eso, hermano. Cuando tú sientes entonces ganas de no hacer nada, es porque los niveles de dopamina están bajando. Tú tienes que ahí orar al Señor. Decir, Señor, súbeme los niveles de dopamina para yo sentir el placer de las cosas que yo hacía antes. El tema de lo que hoy estamos enseñando es sobre el espíritu de opresión. El espíritu de opresión es
algo que viene de afuera hacia adentro. Son ataques de afuera hacia adentro. No están adentro todavía. La opresión es un ataque, es un espíritu. Por eso le puse con minúscula, porque es un espíritu que entra al espíritu del hombre y trata de oprimirlo. Es un ataque de afuera hacia adentro, un ataque que viene en una tentación, por una prueba o por ser atribulado. Cuando tú estés siendo tentado, cuando tú estés siendo probado y cuando tú estés siendo atribulado, se llama opresión. ¿Por qué? Porque es un ataque que viene de afuera hacia adentro. Ahora, está la opresión de afuera hacia adentro, está la operación. En la operación ya está trabajando dentro. Yo creo que no es lo mismo. En la operación ya el enemigo está operando dentro. Es lo mismo que esta palabra de operaciones, es lo mismo que se utiliza cuando uno se va a operar. La operación, por lo general, siempre es de adentro. Y interesantemente, que cuando está el enemigo obrando dentro, cuesta más sanar que cuando se está afuera. Y lo mismo cuando se hace una operación en un cuerpo. No sé si alguna vez tú te has hecho una operación. Yo nunca me he hecho una operación en el cuerpo, gracias al Señor, pero quizás muchos de ustedes se han hecho una operación al cuerpo de adentro y le han operado algo, le han sacado algo, le han quitado algo, no sé, y esa operación cuesta un poco más sanar. ¿Por qué? Porque hay mucho líquido dentro y eso se tiene que sanar con el tiempo. Cuesta un poco más que se sane, pasa mucho tiempo para que se sane. ¿Por qué? Porque fue dentro, y dentro hay mucho químico, mucha sangre, mucha agua, mucho líquido. Por eso que la herida cuesta cicatrizarla. En lo espiritual, miren qué interesante ese detalle. Porque en lo espiritual, cuando una persona está siendo atacada, ya internamente dentro del cuerpo, que es la operación, cuesta que se sane. Por eso el Señor dijo que vino a los oprimidos. Hechos 10:38. El Señor vino a los oprimidos por el diablo. Él vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Y mire qué interesante que dice que viene a sanar a los oprimidos. Significa que un oprimido es una enfermedad. Mire qué detalle importante. Esto es lo que relata el Hechos capítulo 10, verso 38. Lo leímos recién. Y el Espíritu Santo vino con poder sobre Jesús, el cual anduvo haciendo el bien. ¿Quién? Jesús, sanando todos los oprimidos por el diablo. Entonces el espíritu de opresión se considera aquí como una enfermedad. Mire qué detalle. Entonces, hablaba anteriormente en que estos espíritus, cuando están ya una operación de adentro, cuesta más sanar. Por eso es que cuesta más sanar una herida, cuesta más sanar un trauma, una violación, un problema generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Cuesta más sanarlo. ¿Por qué? Porque ya el enemigo entró en una operación. Entonces, analicemos para ir entendiendo un poco más el concepto de lo que es un espíritu de opresión. El espíritu de opresión ataca de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Puede ser un ataque por la familia, por los hijos, por el esposo, la esposa, por algo que te está afectando de afuera, el trabajo, la sociedad. Son ataques de afuera. Cuando ya están dentro, pasan a ser una operación, que ya lo vimos recién. Entonces está la opresión, está la operación, está la depresión, que ahí la depresión ya está fluctuando algo adentro, y está la posesión. Son cosas muy diferentes. Amén. Si usted no entiende alguna de estos conceptos de qué es una opresión, y que ya lo estamos analizando, si no tiene el concepto de la operación o no tiene claro el concepto de la depresión o de la posesión, usted me lo vaya a escribir por chat y podemos entender más el tema. Hoy hace frío. Marieta, Dios te bendiga y te vi conectada. Hace frío, por eso que estoy acá. Hace poquito llovió acá en Santiago y llovió bastante, mucho frío. Y después de la lluvia está el frío. Y como yo todavía estoy afectado de la garganta, tengo que cuidarme para poder exponer estos temas, porque si no, no podría enseñarlo. Pero me siento raro. La verdad es que yo nunca uso gorro. Gorro le llaman acá, no sé no con otro lugar cómo le llamarán. Acá le dicen gorro. No estoy acostumbrado, nunca uso gorro, nunca. Pero fue por una opresión, por una presión
de afuera hacia adentro, que estuve en la calle, me siento raro, como que me veo, hermano, y con gorro, como que parezco Chompira, no sé, como estos delincuentes. Bueno, me siento como incómodo. Sé que no se ve bien, pero tengo que cuidarme. Así que Dios nos bendiga. Usted mira al hombre espiritual. Al hombre espiritual. Dios bendiga a los que se están conectando. Ahí te vi, Olga Charris. Dios te bendiga, hija. Bendiciones, sigan adelante y confiando en el Señor. Entonces vimos diferentes tipos de aspectos de lo que son estos tipos de profesión. Aquí dicen gorro también. Amén. Sandra, ¿dónde estás? ¿Guatemala o Venezuela? No recuerdo. La opresión. Entonces está la opresión, la operación, la depresión y la posesión demoníaca. Son cosas muy diferentes. Amén. Necesito recuperarme la garganta. Y es como una picazón, es una tos seca. Una tos seca. Ayer hablaba con Laura, le decía, voy a ir a comprar un medicamento, creo, con Laura le decía, que a la farmacia, para esa tos seca que tú hablas y te da como una comezón. De Guatemala, ok. Bienvenida a Guatemala. ¿Cuándo estuve en México? Estuve predicando como 4 o 5 meses en México, y también estuve cerca de la frontera. Y pasé a Guatemala, pero donde había unos lugares de compra, no sé cómo se llama, y estuve comprando unos lugares, viendo unos locales que están al lado, y cruzando ya era Guatemala, y después del otro lado era México, creo que era la frontera, pero era bonito ese lugar. ¿Y qué más se conecta? Jenny, bendiciones desde Argentina, qué bueno que esté acá. Propolio era, ok, Propolio, y miren lo que compré. Sí, compré, Propolio era una pastilla, ¿cierto? Ok, mire, compré paltomiel. También me dijeron paltomiel. Limón con agua tibia. Eso no lo he hecho. He tomado jengibre, con limón y con sal. Y eso he tomado. Ahora estoy tomando Propolio. Estoy también siendo... El spray no lo compré, Laura. Mira, ahora me acordás. En el nombre de Jesús, que venga a memoria. Las traiciones de terceros afectan muchas a los que se convierten en ataque fuerte. Pero el perder auxilio a nuestro Dios trae libertad. Claro, el Señor siempre nos da una libertad. Bueno, volvamos al tema. Nos desviamos un poquitito. Entonces estamos hablando sobre el ataque de opresión. Recuerde que el ataque de opresión es de afuera hacia adentro. El ataque de opresión es una tentación, es ser en una opresión, y ser atribulado. Son ataques. Recuerde que no es lo mismo una opresión, una operación, una depresión y una posesión. No son las mismas cosas, son muy diferentes. Si usted no entiende los conceptos, ahí me lo escribe. ¿Qué es una operación? ¿Qué es una depresión? ¿Qué es una posesión? Y la podemos aclarar, porque son conceptos que hemos dado en otro tiempo. Limón con sal y bicarbonato. Vamos a hacer todos estos consejos después. Agua caliente. Amén. Leímos el texto en Hechos capítulo 10 verso 38, cuando dice que el Señor vino a sanando a todos los oprimidos por el diablo. Mira el concepto importante que dice ahí, porque la opresión es un espíritu de enfermedad. Sanando a todos los oprimidos por el diablo es considerado como una enfermedad. ¿Por qué una enfermedad? Porque cuando entra adentro ya empieza hacer estrago, la persona ya se sienten sin ánimo. Ya vimos anteriormente que las personas quedan muy vulnerables. Rosalba, para acepta un abrazo, benedicciones de Dios te bendiga a ti, el rey de rey sobre ti, amén. Y ese espíritu de opresión, cuando entra, empieza a tomar los niveles de dopamina, lo que hablaba anteriormente, que la dopamina son los niveles los químicos del cerebro, el cual puede uno tener el placer a las cosas.
Uno siente placer a jugar con los niños, el placer a comer, el placer a disfrutar de una película, el placer de disfrutar de leer un libro, el placer de disfrutar de ir a la iglesia. Uno disfruta, le gusta eso, de ir a un parque, de ir al cine, de hacer cosas que les gustan. Eso es la dopamina, que está bien. Pero cuando bajan los sistemas de dopamina, la persona se deprime. Y ahí viene el espíritu de opresión. La opresión viene porque los sistemas de dopamina han bajado. El enemigo trabaja con los 7 sentidos. Lo vamos a enseñar quizás pronto, que son 7 sentidos. No 5, 7 sentidos. Y el enemigo entonces trata de contaminar los sentidos y bajar la dopamina del cerebro, los químicos. Por eso que las personas, principalmente cuando una persona está con una depresión, ya está con los niveles de dopamina bajos. Ya no siente ganas de salir, se encierra en su cuarto, no quiere conversar, no quiere que nadie lo visite, no quiere que los amigos le hablen, se deprime constantemente, y ahí después está llamando a otro espíritu. Por eso es que es importante entender que el Señor quiere quitar estos espíritus. Y mire qué interesante lo que dice, y voy a leer el libro de Éxodo capítulo 3, verso 7. Y dice así, escuche con atención, voy a leer la versión BLA. Versión BLA de Éxodo capítulo 3, verso 7. Yahweh dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he escuchado sus gritos cuando los maltratan sus capataces. Yo conozco sus sufrimientos, dice el Señor. Entonces en Éxodo, recuerde que el pueblo estaba cautivo en Egipto. Estaba cautivo por el faraón. Estaba siendo oprimido, estaba sufriendo ataques de opresiones. Y el Señor dice: yo he visto. Jenny me dice, son 7, sí. Son 7 los sentidos, pero lo voy a dar eso en otra enseñanza. 7 son los sentidos, no son 5. Después lo voy a dar a conocer, porque ya son temas que son fuera del tema de hoy. Lo quise comentar solamente porque he estudiado todos estos temas, y esto está en neurociencia, está neurológicamente, los que estudian el cerebro, y ahí vamos a ir viendo esta enseñanza. Quizás pronto la demos. Amén. Pero es importante entender que a través de los sentidos el enemigo siempre va a tratar de colocar la contaminación. Ahora, en el libro de Éxodo 3:7 leímos claramente que el Señor dice, el Señor dice: yo he visto la humillación de mi pueblo. ¿Cuándo? Cuando estaba en Egipto. Y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus capataces. Mantengan esa palabra, capataces. Cuando los maltrataban los capataces. Mati López, bendiciones de Argentina. Cuando lo maltrataban los capataces. Capataces del hebreo es la palabra nagás. Cuando lo maltrataban los capataces. Yo he visto, dice el Señor, Éxodo 3:7. Yo he visto a mi pueblo ser humillado por Egipto, por el faraón. Yo he visto cómo los maltrataban. ¿Quiénes? Los capataces. Capataces es la palabra nagás del hebreo. Y he visto su sufrimiento. El pueblo de Israel estaba recibiendo ataques de sufrimientos que le daban al pueblo por los capataces. El significado que son los opresores. Miren la versión Reina Valera, pero de 1989, dice así. Recuerde que leímos Éxodo capítulo 3, verso 7, cuando dice que el pueblo de Dios, estando en Egipto, estaba siendo maltratado por los capataces, ¿cierto? Capataces, que es la palabra del hebreo nagás. Pero le voy a leer la versión Valera, pero de 1989. Dice: y dijo Jehová: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus opresores. ¿Se fija cómo cambia ahí la palabra? Pues yo he conocido su sufrimiento. Ahí entonces, cuando dice he visto el maltrato de sus capataces, esta versión dice he visto el maltrato que hacen los opresores. ¿Qué es un opresor? Un espíritu de opresión. Ahí podemos entender entonces que el pueblo de Israel estaba siendo, el pueblo de Dios estaba siendo maltratado en Egipto, estaba siendo esclavo, y cuando estaba esclavo en Egipto estaba siendo maltratado por los capataces, por los espíritus de opresión.
Ahí tenemos entonces un espíritu en que estaba en ellos para poder que ellos no tuvieran el gozo, no tuvieran la alegría, no tuvieran la fuerza. Estaban siendo atacados. Un ataque de opresión. Y ese ataque tiene que ser liberado, porque las personas, todo lo que no sea liberado se va a convertir en un receptor, y el receptor se va a convertir después en un vector. Lo bueno de esto es que la oración que hagamos es la que nos va a liberar, creyendo en el Señor. Capataz, entonces vimos que es la palabra nagás del hebreo, que es el fabricante de esclavos. Produce marca física en el cuerpo, produce los esclavos, somete a las personas a tortura. El espíritu de opresión hace lo mismo. Recuerden que capataz en la otra versión es opresores, y el tema es espíritu de opresión. Entonces un espíritu de opresión produce esclavitud. Un espíritu de opresión produce un sometimiento, produce una tortura, ejerce una violencia constantemente, ejerce una violencia de manipulaciones, y ahí entra también espíritu de narcisismo que maltrata. El espíritu de opresión es lo que tortura, es un golpeador, es un verdugo que trabaja a través de violencia, de golpes y esclavitudes, tanto puede ser físico también como en los mundos espiritual. Leamos Jueces capítulo 6, verso 9. Dice así: os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Ahí mantiene la misma palabra opresores. Y lo desalojé delante de vosotros y os di su tierra. En Jueces entonces nuevamente aparece el espíritu de opresión. Los libré de la mano de los egipcios, lo que decía anteriormente capataz, que es la palabra nagás del hebreo, y que significa opresores. Y aquí Jueces ya está hablando claramente lo mismo que menciona la otra escritura de la otra versión de Valera, que habla de opresión. Entonces una opresión en que el pueblo estaba siendo oprimido por Egipto a través de situaciones que lo mantenían esclavos. Y muchas veces usted dirá que yo no soy esclavo de nadie, pero está siendo maltratado. Está siendo maltratado. ¿Cómo? A través de alguien, a través de una tortura. Recuerde que la opresión es de afuera hacia adentro. Cuando hay un ataque de opresión de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, es una opresión. Y eso se forma una esclavitud. ¿Por qué? Porque tú no puedes dormir pensando en el hijo. No puedes dormir pensando en la hija. No puedes dormir pensando en el esposo, en lo que está haciendo, en lo que te maltrata. Esos son opresiones. La opresión viene de afuera hacia adentro, que quieren robarte la bendición y bajarte los niveles de dopamina. ¿Para qué? Para que tus sentidos empiecen a ser atacados por espíritus de opresiones que quieren dañarte y quieren en que tú andes deprimida, en que entren otro espíritu. Miren qué interesante, que siempre un espíritu va a llamar a otro espíritu. Siempre los espíritus, porque los espíritus se buscan y se juntan. Los espíritus se buscan y se juntan. Y cada espíritu, el espíritu de opresión, luego va a llamar a otro espíritu ya que va a ser un espíritu de operación. Y ese espíritu de operación va a llamar a un espíritu de depresión. Y puede ser que también llame a algo más fuerte, una posesión. Los espíritus se buscan y se juntan. Entonces es importante entender en que nosotros tenemos que sanarnos de este tipo de situaciones de enfermedades. Mire, existe la escritura, otra palabra que es importante también entenderla, es en Nehemías capítulo 9, verso 27. En Nehemías capítulo 9, verso 27 dice así: entonces los entregaré en mano de los enemigos que los oprimieron, espíritu de opresión, que los oprimieron, pero con el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión les dijiste: libertadores los librarán de la mano de los opresores. Ahí nuevamente el Señor nos aclara que los que claman al Señor, los que claman en angustia, el Señor lo escucha desde el cielo, y el Señor viene para quitar la mano del opresor, de los que lo están oprimiendo. Cuán importante entonces clamar al Señor y orar con dirección, porque si tú estás siendo perseguido, estás siendo atormentado o estás siendo
perseguido por estos espíritus capataces, espíritus opresores, espíritus que te quieren oprimir, que te quieren robar la paz, pídele al Señor, que el Señor, clama al Señor, porque el texto claramente decía que los que clamaran al Señor, los que pidieran al Señor, el Señor escuchará desde el cielo, y conforme a su compasión o su misericordia, Él los libertará de la mano de los opresores, o sea, de la mano del espíritu de opresión. Cuán importante entonces entender que este espíritu de opresión siempre va a tratar de dañarte, colocarte daño, que tú no puedas estar tranquila, que no tengas paz. Es como cuando tú vas a la iglesia y el esposo te ataca. Cuando tú vas a la iglesia y sientes el ataque del hijo o de la hija, de la familia, del trabajo. Son ataques que vienen de afuera hacia adentro. ¿Para qué? Para robarte la paz. En síntesis, lo que hace este espíritu es robarte la paz. En que tú no vayas a la iglesia a levantar tus manos y no tengas paz. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de opresión. Y el espíritu de opresión trabaja en tu mente, te oprime, tú piensas lo que estás viviendo, la aflicción, y ni siquiera a veces es algo de uno. Los espíritus de opresión son cosas de otras personas. Mira, hasta ese punto el enemigo trabaja, que son ataques de otras personas y tú te sientes amargado. Son ataques de otras personas que son cargas de otros, pero tú las tomas tuyo. ¿Por qué? Porque familia, porque es hijo, porque es hija, o porque es el esposo, porque es parte de ti, que tú vives con ellos, tú convives con ellos, o porque es familia. Entonces el enemigo sabe ese diseño y trata de entrar para poder contaminar y que tu vida esté oprimida por estos lazos del enemigo. Entonces necesitamos nosotros que el Señor coloque libertadores. Y dice, mire que claramente lo que decía ese texto, el texto de Nehemías 9:27, dice: conforme a tu gran compasión les diste libertadores que libraron de la mano de los opresores. El Señor puso libertadores. Hubieron libertadores. ¿Y los libertadores para qué eran? Para librar de los opresores. Mire qué detalle tan bonito. Nehemías 9:27. El pueblo estaba oprimido y la gente clamó al Señor. Y dice que la misericordia de Dios envió libertadores. Dios va a enviar libertadores para quitar de tu vida la mano de tus opresores, de los que te hacen daño por terceras personas, de los que quieren robarte la paz, de los que quieren robarte el gozo. El Señor enviará los libertadores. Ejemplo, tenemos en la escritura algunos libertadores como Ben-Hur, el hijo de libertad. Tenemos Ben-Decar, el hijo de la fuerza. Estos eran los libertadores. Ben-Eset, el hijo de misericordia. Ben-Abinadab, hijo del padre de vuestro voto, hijo del padre de la promesa también. Baana, hijo de aflicción, pero respuesta de la aflicción. Y cuando vino una respuesta, una ayuda. Y también tenemos a Ben-Geber, que es el hijo de un guerrero. Aminadab, hermano dispuesto, hermano de la promesa. Ahinamás, hermano del concilio del Dios Todopoderoso. Baana, hijo de la aflicción, el que viene, y Dios coloca una respuesta sobre la aflicción. Josafat, también un libertador. Jehová es el juez, el que significa. Simeí, famoso, el que tiene una reputación del que oye y el que obedece. Y Geber es el guerrero, o Gibor también, que menciona la escritura. Aquí tenemos 12 libertadores. 12 libertadores que pelean contra la opresión. 12 libertadores que pelean con estos espíritus que tratan de oprimir tu vida y que no pueda avanzar. Necesitamos estos libertadores. Y que el Señor nos libre de esta opresión. Otra base bíblica está en Eclesiastés capítulo 4, verso 1. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones. Mantenemos la palabra opresiones. Me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y he aquí vi las lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador. Su mano de sus opresores estaba en el poder y que no pudieran tener consolación. Ahí tenemos varias veces esa palabra de opresión, de oprimidos,
en que estaban siendo los opresores, porque estaban siendo atacados. Consolador, que es una palabra también que dice ahí primaria, que es suspirar, que es en un sentido favorable. El Señor es el consolador, el Señor es el compasivo, el que tiene misericordia. Cuán importante es que entonces seamos librados de estos espíritus de opresiones. Los espíritus de opresiones que vienen de afuera hacia adentro, que el enemigo quiere colocarte esa contaminación en que tú vivas pensando en eso. Hay gente que no puede dormir porque piensa tantas cosas, son ataques de afuera hacia adentro. Por eso es que tienen que tomar pastillas, después se hacen dependientes a un fármaco y a la vez también no pueden avanzar. Tienen que tomar una pastilla para poder dormir. Son ataques de opresiones, porque la opresión es de afuera hacia adentro. No pueden dormir. ¿Por qué? Porque piensan tanto. Lo hemos visto en otras clases, que tenemos el diálogo y el dialogismo. Diálogo es cuando dos personas están conversando, otras personas, ese es un diálogo. Cuando tú interactúas, hablas verbalmente con otra persona, se llama diálogo. Y el diálogo son de 200 a 300 palabras por minuto. Y la otra palabra es el dialogismo, que el dialogismo es entre tu mente. Tú piensas y es un diálogo. No lo estás haciendo verbal, pero estás hablando a través a tu mente. Y eso son 2000 a 3000 palabras por minuto. Miren qué interesante. 2000 a 3000 palabras. Eso significa que son más hablamos pensando que hablamos a través de lo que es la palabra. Y cuando viene ese tipo de contaminaciones, ahí nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque el poder de las palabras surge en efecto y hace mucho daño a una persona. El Señor entonces, a través de esta palabra, nos da a entender cuán importante es que nosotros nos podamos sanar. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar de robarte la paz. ¿Para qué? Para hacerte prisionero. Y ahí tenemos otro tema de prisionero de lo dañado. Prisionero de lo dañado. Recuerde que el diálogo son de 200 a 300 palabras por minuto. 200 a 300 palabras por minuto. Y el dialogismo, 2000 a 3000 palabras por minuto. O sea, más hablamos pensando que hablando. Por eso es que las personas que por lo general no pueden dormir, es porque en su mente siempre están hablando hacia su mente. Y piensan, y piensan, y piensan. Y es una conversación. No es solamente pensarlo, es una conversación con la mente, con el espíritu. Por eso es que piensan tanto que no pueden dormir. Y piensan en la situación y piensan en el problema. ¿Por qué? Porque están haciendo, eso se llama una opresión. Las personas que no pueden dormir, que toman pastillas, es un ataque de una opresión. Ahí tienen que llevar todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo. Amén. Hay un pasaje también en el Salmo capítulo 137, verso 1. ¿Cómo cantaremos la canción al Señor? Es el título. Salmo 137, verso 1. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos desde Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Miren qué interesante. Aquí tenemos, recuerden que anteriormente hablábamos que el pueblo estaba oprimido en Egipto. Estaba siendo oprimido en Egipto. No tenía paz, no tenía gozo. Estaban siendo oprimidos por los capataces, que son espíritus de opresiones. Pero aquí ya tenemos otro tipo de ataque, que también es de esclavitud, pero aquí es cuando el pueblo fue llevado a Babilonia. Otra vez el pueblo de Israel cae nuevamente en esclavitud. Anteriormente estaba esclavo en Egipto, Dios lo libró, pero acá nuevamente es caído o es en un estado de esclavitud, pero por Babilonia. Por eso es que este texto, este pasaje dice: junto a los ríos de Babilonia, pueblos paganos, nos sentábamos y llorábamos, y nos acordábamos de Sión. Estaban sentados
Se sentaban junto a los ríos de Babilonia y lloraban. Y se acordaban de Sión. ¿Qué se acordaban? Cuando ellos cantaban, cuando ellos adoraban a Dios, pero ahora ya no tenían el gozo. La dopamina les bajó. Ya no sentían el placer, ya no sentían el gozo. Se juntaban junto a los ríos de Babilonia que estaban siendo esclavos y solamente lloraban. Y el verso 2 dice, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras armas. Qué fuerte. ¿Cuántas personas habrán colgado sus instrumentos en el sauce? Y el sauce es un árbol que produce amargura. El sauce es una amargura. Se sentaron debajo de la amargura. Por eso se le llama el sauce llorón, porque el sauce llorón produce una amargura. Es un árbol que está siempre decaído, por eso es que sus ramas siempre están decaídas. Es un árbol de amargura. Es un árbol de espíritu de dolor, de amargura. Está siempre deprimido ese árbol. Y interesante que el pueblo fue y colgó sus arpas en los sauces. Sí, me hace falta un cabecito, pero como estoy dando la enseñanza, no podía hacerme el café. Gracias. Cuán importante es entender lo que le pasó al pueblo. Esta es una alabanza muy hermosa, cuando el pueblo estaba en Babilonia y no podía cantar, y ellos lloraban, y ahí el Señor después vino la ayuda. Pero ellos decían que colgaron su instrumento en las ramas de estos árboles, colgaron sus arpas. Ya no había gozo, dopamina bajó, los niveles de dopamina, de los químicos bajaron tanto que ya solamente aquí iban a los ríos de Babilonia a llorar. Estaban sentados y lloraban y se acordaban de lo que antes hacían. Así trabajan un espíritu de opresiones. Aquí nuevamente estaban esclavos, no de Egipto, sino de Babilonia. Y el verso 3 dice, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. El pueblo de Babilonia le decían, cántanos canciones. Y los que nos atormentaban, mire qué interesante, dice el Salmo 137, verso 3. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Y los que nos atormentaban, o sea, ¿quiénes eran los que los atormentaban? Los opresores. Nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Verso 4. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? No podían cantar. El pueblo de Babilonia, los opresores, los oprimidos, los que estaban haciéndole atacados, los opresores a los oprimidos, le decían, cántenos canciones. Cántenos sus canciones que hacían allá en Sion, cántenos, queremos escucharlos, le decían los que los tenían ahí, pueblo babilónico. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos canciones? ¿Cómo cantaremos canciones en una tierra extraña? Cuando tú estés en una tierra extraña, no habrá cántico. Cuando tú estés en una tierra extraña, vas a llorar. Cuando tú estés en una tierra extraña, vas a colocar tu instrumento en el sauce. ¿Qué es estar en una tierra extraña? Lejos de Dios. Lejos de Dios. Lejos de Dios. Lejos de congregarte, lejos de buscar del Señor, lejos de estar en la búsqueda, lejos de estar en la santidad. Te vienen las opresiones, caes también en otras depresiones y el enemigo está tomando asunto, está tomando un control. Pero Dios vino para liberarte, y la verdad es la que te hace libre. En el Salmo capítulo 126, verso 1 dice así: cántico de acceso gradual, cuando el Señor hice devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Una alabanza muy bonita. Y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Ahí la dopamina ya aumentó, ya no están deprimidos. Entonces dijeron las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que sembraron con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Y los que con lágrimas andan llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo su gavilla. Qué hermoso, qué hermoso. Aquí
ya fueron libres. Aquí ya fueron libres de la opresión. Ya no están los verdugos, ya no están los capataces, sino que ahora hay cántico de alegría, hay risa, hay alegría, hay expresiones. La dopamina fue aumentada y por lo tanto está la paz del Señor. Esto es lo que hace el Señor. Por eso es que siempre es bueno cuando estés deprimido, canta alabanza. Aunque estés siendo perseguido, aunque venga la enfermedad, aunque estés en Egipto, aunque estés en Babilonia esclavo, canta adoración, canta alabanza, levanta un cántico al Señor y a la vez también tú tienes que hacer lo contrario a lo que estás viviendo. Haz siempre lo contrario a lo que estás viviendo. Si el enemigo te está atacando con espíritu de opresión y no te deja adorar, no te deja cantar, canta al Señor, levanta tus manos, levanta una adoración, haz lo contrario. Cuando hacemos lo contrario, el Señor viene en nuestra ayuda. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso es que es importante que nosotros le demos libertad al Señor. Nosotros nos convertimos en lo que nosotros hagamos. Tú eres en lo que declara. Tú eres en lo que te alimenta. Y tú lo expresas a través de lo que está dentro de ti. Pero es importante entender que hay que buscar el rostro del Señor. En lo que tú eres, o en lo que tú llamas, en eso te convierte. En lo que tú llamas, en eso te convierte. En lo que tú llamas alegría, en eso te convierte. En lo que tú llamas depresiones, en eso te convierte. En lo que tú llamas una opresión, en eso te convierte. En lo que tú llamas la soledad, la tristeza, la amargura, en eso te vas a convertir. Haz lo contrario. Llama la alegría, llama al gozo, llama la presencia de Dios, llama la restauración y Dios empezará a libertarte. Qué hermoso entender en que siempre el enemigo va a tratar de colocar opresiones. Recuerde que el Señor a través de esta enseñanza nos está hablando de que el Señor nos quiere liberar. Y Dios te quiere liberar. ¿De qué? De tu espíritu de opresiones. Recuerde que el espíritu de depresión, lo vimos al comienzo, para los que quizás se están recién conectando, el espíritu de depresión son ataques que vienen de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. En una tentación, siendo probado, siendo atribulado. Interesantemente que Jesús fue tentado, probado y fue atribulado. Miren qué interesante eso. Lo tenemos en la Escritura. Jesús pasó las mismas circunstancias. Jesús fue tentado, Jesús fue probado y Jesús fue atribulado. Pero miren lo interesante de esto, que la tentación dice que fue tentado, pero vino por un tiempo. Fue probado y vino por un tiempo y luego se fue. Y la tribulación vino por un tiempo y luego se fue. En las tres áreas, la tentación es por un tiempo, la prueba es por un tiempo, la tribulación es por un tiempo y luego se va. El problema es que nosotros nos quedamos pegados ahí, nos quedamos años atribulados, no cantamos alabanza, no hacemos lo contrario. Por eso es que cantar alabanza es símbolo de libertad. Canta adoración, coloca adoración en tu casa, adoración en tu familia, coloca una adoración que tú puedas hacer lo contrario, porque Dios nos ha llamado. Somos gente en que el Señor nos quiere libertar. Y mucha gente vive con estos espíritus de opresiones. Amén, Ricardo. Vamos a estar orando también por la restauración de la familia Obando Duaete. Todos estos espíritus, estos ataques, siempre el enemigo lo va a hacer para dañarte. Recuerde que hay opresión, operación, depresión y posesión. Son cosas muy diferentes. No son las mismas. No sé si hay preguntas del tema, la puede hacer para ver si estamos entendiendo el tema, o si tiene alguna duda de lo que hemos enseñado, lo puede hacer en libertad. No hay problema. Cuán importante entonces entender en que el Señor nos quiere libertar de heridas,
de trauma, de violaciones. El Señor vino a sanar y es un proceso de restauración. En ese proceso de restauración vienen los enfrentamientos. ¿Cuáles son los enfrentamientos? Que tú tienes que enfrentar el dolor. Toda opresión que tú tengas, tienes que enfrentarla con los enfrentamientos, se llaman. ¿Cuáles son los enfrentamientos? Cuando tú enfrentes tu dolor. Tu dolor no lo puedes mantener más tiempo. Escuche, el tiempo no sana nada. El tiempo no cura nada. El tiempo no sana nada. Al contrario, vas a vivir muchos años y siendo oprimido y siendo tentado y con la misma herida, con el mismo trauma. Tú tienes que, en los que estás viviendo, tienes que enfrentarlo con los enfrentamientos. ¿Cuáles son los enfrentamientos? Cuando tú hables, Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Salmo 32, verso 3. Mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Mientras yo callé, me enfermé. Salmo 32:3. Mientras usted encubra su pecado, el que encubre su pecado no prosperará. Hay que hablar porque está siendo oprimido. Hay que hablar porque está siendo confrontado. Hable, hermano. Es que tú dirás, es que me da vergüenza, que soy líder, que soy mensajero, soy cantante, estoy en la alabanza, soy predicador, soy pastor, soy pastora. Hablemos. Hay que hablar. No te quedes con esa opresión. No te quedes con esa presión, porque el enemigo lo va a tomar una presión que, como lo estás luchando solo, como lo estás luchando sola, luego ya va a pasar ya no a ser una presión, sino va a pasar a ser una operación. Y la operación ya lo vimos, que ya es un ataque que viene de adentro. De adentro. Y ahí se hace más difícil. ¿Por qué? Porque ya tú estás siendo atacado por un espíritu que ya te empieza a dañar. Y ese espíritu de operación ya empieza a trabajar de adentro. Necesitamos curarnos. Necesitamos curarnos. Por eso guarice el corazón. Dios puede sanar el corazón. Dios puede curar. Si ya no hay alegría, si ya no hay gozo, el Señor quiere darte la alegría. Y quiere darte la alegría para que así podamos estar buscando del Señor. Siempre el enemigo va a trabajar con diferentes tipos de espíritus para que no pueda haber el gozo. El pueblo estaba en Egipto, estaba siendo oprimido. El pueblo estaba en Babilonia, otra vez siendo cautivo, y ahí estaba siendo otra vez oprimido. Mira interesantemente que el pueblo nuevamente cayó en opresiones por Egipto, por el faraón. Cuando estaba Moisés, estaba siendo oprimido por los capataces. Las capataces, la palabra nagá, estaba siendo oprimido. Y aquí nos encontramos nuevamente en el Salmo 137, verso 1. Estaba siendo oprimido nuevamente. ¿Por qué? Por los babilónicos, por el pueblo babilonio. Y estaba el pueblo de Babilonia, los tenía esclavos nuevamente. Otra vez cayeron en cautividad. Y ellos estaban ahí junto a los ríos de Babilonia, y no había cántico. Colgaron sus arpas entre medio de los sauces. Sauce que es un árbol de amargura. ¿Cuántos todavía están colgando su instrumento? Y no solamente su instrumento que de cuerda o de instrumento literal, sino su instrumento de la voz, su instrumento de la oración, su instrumento del ayuno, su instrumento del clamor, su instrumento de adorar. Lo colgaron debajo de los sauces. Sauce es un árbol de la amargura. Por eso que acá en Chile se le conoce como el sauce llorón. No sé en otros lugares, pero se le llama el sauce llorón, porque un árbol que siempre está deprimido. Por eso que el Salmo 137, verso 2 dice: sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Por qué colgaron su arpa? Porque estaban siendo oprimidos por Babilonia, porque estaban siendo oprimidos y no tenían el gozo, no tenían la alegría, ya no sentían el gozo, la alegría de cantar. Estaban tanto oprimidos que estaban esclavizados y colgaron sus instrumentos. ¿Cuánta gente ha colgado sus instrumentos? Y no solamente un instrumento literal, sino su instrumento de la adoración, su instrumento de un ayuno, su instrumento de su compromiso con Dios, su instrumento de estar siempre temprano en la obra, su instrumento de siempre estar servicial. Colgaron sus instrumentos, su instrumento de la visión, sus instrumentos de los dones, de la profecía. Colgaron la profecía, colgaron el cántico, colgaron el don que tenían, colgaron el fruto, colgaron su talento debajo de los sauces.
espíritu de opresión. Dios quiere liberarnos de ataques del enemigo. Dios quiere hacerte libre de ataques de espíritus de opresiones, el cual te roban el gozo y te roban la paz. Pero el Señor dice que va a colocar ese gozo, esa paz, quizás donde está siendo oprimido. Recuerda que el espíritu de opresión es un ataque de afuera hacia adentro. Algo de afuera te está atormentando, algo de afuera te está oprimiendo, que no te deja dormir, que no te deja paz, porque piensas, y miren qué interesante, que la opresión no es algo tuyo. Tú lo haces tuyo, pero viene de afuera. No es algo que te está sucediendo a ti, es algo que le pasa a otro y tú te afecta, y te afecta a ti. Es un ataque que le afecta a alguien que el enemigo lo está usando. Está usando un esposo, está usando un hijo, está usando a la esposa, está usando a la suegra, está usando a alguien para amargarte el día, está usando una falta de trabajo para amargarte, está usando la enfermedad para amargarte el día, y así tú andes deprimido, y ahí entramos en otro espíritu más. Pero el Señor quiere liberarte. Que el Señor quiere liberarte, quiere hacerte libre. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Por eso que necesitamos que el Señor venga y actúe y haga un milagro. Hoy oramos por un milagro. Hoy pedimos por un milagro. Hoy pedimos que venga ese milagro sobre tu vida. Hoy llamamos a ese milagro. El Señor lo puede hacer. Todo ese ataque que estás recibiendo, todo ese ataque de opresiones de alguien, de tu familia, de tu esposo, de tus hijos. Quizás tus hijos no sirven al Señor, tu esposa no sirve al Señor, tu familia te hace la lucha, te hace el ataque. Son opresiones y te cuesta levantar la voz, te cuesta levantar la mano. Haz lo contrario. El pueblo estaba en Babilonia, había colgado su instrumento, había colgado su cántico, había colgado su don, había colgado su fruto. Se sentaban a llorar, ya no cantaban. Y el pueblo babilónico le decía: canten, canten, canten alabanza. ¿Cómo cantaremos?, decían ellos, si estamos en una tierra extraña. Cuando ya está un espíritu de opresión dentro, estás en una tierra extraña, porque no reconoces la liberación. Dios te quiere liberar de la tierra extraña que pisaste. Pisaste una tierra extraña de lo que alguien te puso en ti, una herida de alguien, de tus hijos, de tu familia, de tu esposo, del trabajo, de una enfermedad. Pisaste una tierra extraña y te sientes extraño. Vuelve a casa, vuelve a su presencia, vuelve al Señor, y todo ataque de espíritus de opresores se tendrán que ir, y vendrá el gozo. Solo es adorar, solo es adorar, solo es adorar. Si puedes hacerlo, si puedes hacerlo conmigo, hagámoslo. Solo es adorar. Amén. Pido la oración por mi hijo Emanuel Verona de Italia. Tiene problemas, aparentemente son aptas. Ok. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tú comienzas a hacer la obra, Señor, por Emanuel. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que tú tienes la sanidad sobre él. Todo lo que está fuera de orden, contrólalo. Toma el control de los doctores, toma el control de la cirugía. En el nombre de Cristo Jesús declaramos la bendición sobre este hijo, Señor, sobre Emanuel, para que tú te glorifiques y venga una restauración. Tú puedes restaurar, tú puedes sanar, tú puedes liberar, tú puedes sanar, Señor, a las personas que están oprimidas a través de espíritus opresores. Oramos también por la familia Obando, de Oete. Tú toma el control, haz una restauración, Señor, en ellos. Declaramos que tú lo haces para tu gloria, para tu honra. Declaramos que vendrá el cántico. Declaramos que vendrá el cántico gradual. Cántico gradual se empieza de a poco. Cántico gradual. Y declaramos que vendrá sobre nuestra vida una liberación. Declaramos, Señor, que tú te glorificas. Y declaramos que tu bendición venga sobre los que están oprimidos. Aquellos que están siendo oprimidos por Satanás, aquellos que están siendo oprimidos por el diablo, aquellos que están siendo oprimidos por enfermedad, aquellos que están siendo oprimidos por ataques por los hijos.
por la iglesia, ataques por la familia, ataques que están siendo confrontados, que ya no tienen gozo, que ya no tienen paz. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tú los levantas, los restauras para tu gloria. Y declaramos que vendrá un cántico, Señor. El Salmo 126, verso 1. Cuando el Señor hiciere volver a la cautividad, cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de Sión, entonces seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: cuántas cosas ha hecho, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y estaremos alegres. Haz volver, Señor, haz volvernos de esa cautividad y que vengan las siembras de la alegría, las siembras del gozo, las siembras de la sanidad, las siembras de la restauración, las siembras del júbilo, la siembra de la alegría. Lo declaramos sobre las naciones, sobre los pueblos. Toda siembra, Señor, que el enemigo quiso hacer de cizaña, toda mala siembra que el enemigo hizo hacer de lágrimas, declaramos en el nombre de Cristo Jesús que sean extirpadas de esas tierras. En el nombre de Cristo Jesús, esas siembras de enfermedades, esas siembras de dolor, esas siembras de aflicción por el hijo, por los hijos que están en la droga, por los hijos que están en las mentiras, por los que están en la prostitución, por los hijos que están en las enfermedades, por la familia, Señor, que está en el homosexualismo, en el lesbianismo, por las familias que oprimen, Señor, el enemigo que viene a oprimir a través de diferentes circunstancias, de falta de gozo, a través de enfermedades. Lo llevamos sujeto a la obediencia de Cristo y declaramos la siembra de la alegría, la siembra del gozo, la siembra de la alegría, la siembra del gozo, la siembra de la restauración. Tú puedes restaurar porque tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Y declaramos esa palabra, Señor. Declaramos una palabra de gritos de alegría. Irán trayendo la palabra y aunque vengan lágrimas, pero estaremos alegres y contentos porque tú nos sacas en victoria. Señor, declaramos esa palabra. Saca, Señor, toda depresión. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por conceta, Señor, para que toda depresión de la nipote, guarísimo, Jesús, sánalo en el nombre de Cristo Jesús. Toda depresión la llevamos sujeta a la obediencia de Cristo. Toda depresión la llevamos cautiva. No tocas a tus hijos, no tocas a las hijas de Dios, no tocas a tus hijos, Señor. Son tus hijos, por lo tanto, no permitas la depresión sobre tus hijos, no permitas la depresión sobre la familia, no permitas, Señor, la depresión sobre la gente que está siendo oprimida por los lazos del enemigo. Declaramos que son cortados esos grillos, esos grilletes en sus manos, en sus pies, en su mente. Empiezan los niveles de dopamina a aumentar. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos para tu gloria. Saca todo espíritu de opresiones, espíritu de depresiones que vienen a turbar, que vienen a colocar faltas de amor, toda tentación, toda prueba, toda tribulación, todo ataque del enemigo, ataques que vengan de afuera hacia adentro, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Todo espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo. Declaramos libertad, libertad, toda opresión, toda operación, toda depresión, toda posesión, le ordenamos, se aquieta ahora. Le hablo al Espíritu. Le hablo al Espíritu. Todo espíritu de opresión te va fuera. Todo espíritu de operación te va fuera. Todo espíritu de depresión te va fuera. Y escucha mi voz, espíritu, sea cual fuera el nombre, nombre genérico o nombre propio, o potestades, o principado, toda posesión te va fuera en el nombre de Jesús. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Declaramos libertad. Somos libres. Decláralo. Somos libres. Háblalo con tu boca. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, declara lo contrario. El enemigo quiere que tú no lo confieses. El enemigo quiere que tú no lo hables. El enemigo quiere que tú no lo hables. En que tú no confieses la libertad. Confiesa tu libertad. Confiesa tu libertad. Aunque estés viviendo tormento, aunque estés viviendo amargura, confiesa que eres libre. El enemigo no quiere que tú lo hables. El enemigo no quiere que tú lo digas. Confiesa, soy libre. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Somos libres de las opresiones del enemigo. Somos libres de los ataques del enemigo. Somos libres de toda opresión, de toda operación, de toda depresión y toda posesión. En el nombre poderoso de Cristo, todo principado, toda potestad, lo llevo a los pies de Cristo. Ahora se van. Le ordeno. Se van ahora. Bro, Tereso, bro. En el nombre de Jesús, le hablo al Espíritu. Le hablo a un mundo espiritual. Todo espíritu de principados y potestades se van a los pies de Cristo. Ahora. Se van a los pies de Cristo. Porque ahí fueron exhibidos triunfantemente. El Cristo los llevó cautivos y fueron tomados, y llevando principados y llevando potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en un cortejo triunfal. En el nombre de Jesús, todo lo que tenían amargura al pueblo, todo lo que lo tenían una amargura, de un espíritu de amargura, se van en el nombre de Jesús. Amargura viene de la palabra mará, y mará viene de la palabra rebelión. Y quienes trabajan con espíritu de rebelión son espíritus de ángeles caídos. En el nombre de Cristo Jesús, toda amargura, toda mará, todo espíritu de ángeles caídos, todo espíritu de rebeliones se sujetan ahora. Espíritu de rebelión de los hijos, espíritu de rebelión de las hijas, espíritu de rebelión del esposo, espíritu de rebelión en el trabajo, espíritu de rebelión en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús lanzamos paz. 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 Lanzamos la palabra paz. No hay más espíritus de rebeldía. Sujetamos todo espíritu de rebeldía en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que no le glorifique, todo lo que no le da gloria, todo lo que no le da alabanza, en el nombre de Jesús lo sujetamos por el poder de la palabra y renunciamos a todo espíritu de opresiones y renunciamos a toda obra demoníaca, y todo espíritu ahora se sujeta a la obediencia de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que hay libertad. Suelta, Señor, a los hijos. Suéltalos, Señor. Libértalos. Corta las cadenas, Señor. Corta los yugos de presión. Corta los yugos de presión. Corta los yugos de presión. En el nombre de Jesús nos unimos como iglesia. Aquí hay ministros, aquí hay ministras, aquí hay gente de oración, aquí hay intercesores. Y nos unimos para orar con los que se duelen. Nos unimos para orar por aquellos que están en aflicción. Oramos los unos por los otros. La oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Todo ataque demoníaco en el nombre de Cristo Jesús. Todo ataque demoníaco en los hijos cae por tierra. Todo acuerdo en la mesa de los demonios cae por tierra. Todo acuerdo de la mesa de los ángeles caídos cae por tierra. Todo acuerdo de los demonios, todo acuerdo de los espíritus inmundos cae por tierra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús todo espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo y hay libertad. Y hay libertad. Declaramos libertad porque tú viniste. Tu palabra dice claramente que tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Y tu palabra dice en Hechos capítulo 10, verso 38, que tú viniste a sanar a los oprimidos por el diablo. Todo espíritu que venga a oprimir a la iglesia, aquellos que sufren por sus hijos, aquellos que sufren por sus hijitas, aquellos que están sufriendo por un marido inconverso, aquellos que están sufriendo por un esposo que los maltrata, que las maltrata, que no le da gozo, que no le da paz. Todo espíritu oprimido por el diablo, en el nombre de Jesús, sal de esas mentes, sal de esos corazones. Todo espíritu de oprimido, de opresiones,
que están en los hijos que están en la droga. En el nombre de Jesús, suéltalos. Suéltalos, Satanás, en el nombre de Jesús. Suéltalos 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 en el nombre de Jesús. Todo espíritu de presión del diablo, declaramos que somos libres ahora. Y volveremos a soñar. Y volveremos a reír. Y volveremos a cantar. Cántale al Señor. Cántale al Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Quizás no lo estás viendo, pero canta cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Decláralo con tu boca. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor con mis hijos. Declara, no lo ves, pero decláralo. Llama las cosas que no son como si fuese. Declara cuán grandes cosas hizo el Señor con tu esposo. Cuán grandes cosas hizo el Señor con tu hijita. Cuán grandes cosas hizo el Señor con la iglesia. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho con tu familia. Decláralo, profetízalo. Llama las cosas que no son como si fuese. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo se sujeta. Hay libertad. Hay libertad. Hay cadenas que están cayendo. Hay cadenas que están siendo rotas ahora en el nombre de Jesús. Hay cadenas que están siendo rotas en el nombre de Jesús. Hay cadenas que están siendo rotas en el nombre de Jesús. Hay cadenas de opresiones, yugos que se están rompiendo. Hay yugos que se están rompiendo. Es el poder de Jesús. Es el poder de Jesús. Yugos se rompen, yugos generacionales, yugos ancestrales, yugos familiares se rompen. Maldiciones generacionales, maldiciones de años que te han tenido atormentada. Espíritu de hechicería, espíritu de brujería se rompen y caen por tierra en el nombre de Jesús. Rompemos todas esas manipulaciones. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hay libertad. Hay libertad. La libertad ha llegado a tu casa. La libertad ha llegado a tu familia. La libertad ha llegado a tus hijos. Hay libertad. Y viene un respiro. Y liberación. Viene un respiro. Liberación. Hay respiro. Y liberación. En el nombre de Jesús hay respiro y liberación. Respira tu libertad. Al comienzo estaba respirando angustia. Estaba respirando dolor. Estaba respirando la pena. Estaba respirando la amargura. Pero el Señor te dice, respiro y liberación. Hay un respiro y liberación. En Esther capítulo 4, verso 14. Libro de Esther capítulo 4, verso 14 dice, Mardoqueo le dice a Esther, vendrá respiro y liberación. Vendrá sobre todos los judíos. Hay un respiro y liberación. Hay un respiro y liberación. Lo declaró Mardoqueo.
Lo declaró Mardoqueo y dijo en Esther 4:4, vendrá un respiro. 4:14, vendrá un respiro y liberación. Ricardo, hay respiro y liberación sobre tu casa. Respira y libérate. Respira y libérate. Hay un respiro y liberación. Marieta Melende, hay un respiro y hay liberación, porque Dios ha oído el clamor. Mati López, hay un respiro y liberación sobre tu casa. Jenny Bertoloacini, hay un respiro y hay una liberación sobre tu hijo. Pastora Shirley, hay un respiro y una liberación sobre toda la opresión que el enemigo ha estado haciendo. Hay un respiro. Hay un respiro. En el nombre de Jesús. Laura, hay un respiro. Y hay una liberación sobre tus hijos. Sobre tu salud. Hay un respiro. Respiren y libérense. Con Z Rinaldi hay un respiro y liberación. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Rosalba, hay un respiro, hay liberación. Hoy hay respiro, hay liberación. En el nombre de Jesús, respiren. El respirar, la liberación. Pues la palabra profética de Mardoqueo, no sé de dónde vendrá, dice la ayuda. Pero Mardoqueo dice, sé que vendrá un respiro y liberación sobre el pueblo de Israel. Sobre el pueblo judío vendrá un respiro y liberación. Hay un respiro. Carolina, hay un respiro y liberación para ti. Hay un respiro para ti. Respira y libera. Respiro y liberación. Mira, interesante que cuando nosotros respiramos, oxigenamos el cerebro. Cuando nosotros respiramos lento y botamos, oxigenamos el cerebro. ¿Qué significa oxigenar? Lo limpiamos. ¿De qué? De tanta basura, de tanta contaminación, de tanta preocupación. Por eso es interesante que cuando dice Esther 4:14 que vendrá un respiro y liberación, que va a venir un respiro y te vas a oxigenar y te vas a liberar. Aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Hay un respiro y liberación que el Señor está haciendo. Dios hoy comienza. Y el Señor viene. El Señor viene. Y nos gozaremos. Y nos alegraremos en Él. Y danzaremos con el Señor. Danza con el Señor. Danza con el Señor. Vendrá alegría. Vendrá gozo. Porque su presencia lo llena todo y en todo. Alguien puede adorar a Dios por eso. Adórale al Señor, no pidas nada, solo adórale al Señor, no pidas nada, no pidas nada, solo adórale. Dile palabras hermosas, dile que le ama, dile que Él es hermoso, dale gloria, dale alabanza, dile aleluya, dile gloria, dile santo, díselo. Sí, mi amado. Es la novia del Señor. Que te espera para danzar. Dánzale, dánzale, dánzale al Señor. Dánzale a tu amado, gózate. Se acaba el dolor. Se acaba la pena, se acaba la tristeza.
Viene el gozo. Viene el gozo. Viene el amado. Gózate con el amado. Vuelve a sonreír. Vuelve a sonreír. Dice él, vuelve. Volverás a sonreír. Aleluya. Volverás a sonreír. Amén. Te amamos, Señor. Te amamos. Gracias, Padre. Te amamos. Gloria al Señor. Llama al gozo, llama a la alegría. Tu casa es bendecida. Bendigo tu vida con bendiciones sacerdotales. Bendigo tu trabajo. Bendigo tu vida. Bendigo tu llamado. Bendigo tu vida. Bendigo tu salud. Bendigo tus bienes. Bendigo tu hijito. Bendigo a tu hijita con bendiciones sacerdotales. Bendigo a tu esposa, a tu esposo con bendiciones sacerdotales. Reciban bendiciones sacerdotales de Dios. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Amado. Sí. Qué bello, Dios. Gózate y alégrate. Amén. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa del Señor. Hay libertad. Hay libertad. Saltando. Saltando entre los montes. Ya no estamos cautivos. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se llenará de risa. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Te bendigo, iglesia. Nos encontramos mañana en una nueva enseñanza. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu llamado. Dios bendiga tu ministerio. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos encontramos mañana con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor mañana nos encontramos nuevamente en una nueva enseñanza, en una nueva clase, 11:30. Con la ayuda del Señor nos volveremos a encontrar. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Dios le guarde. Bendiciones. Dios le guarde. Bendiciones. Reciban bendiciones del Señor. Les bendigo. Les bendigo su vida. Gracias, Sandra. Gracias, Marti. Dios te bendiga, hija. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Reciban un abrazo. Reciban fuerza del Señor. Gracias. Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga. Gracias, Sandra. Gracias por estar. Dios te bendiga, hija. Gracias a cada uno de los que estuvo escuchando esta palabra. Mario Rueda, un abrazo, bendiciones también. Gracias. Dios les bendiga. Dios les guarde, Dios les bendiga. Gracias, Señor. Dios les guarde. Dios les provee. Bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, Ricardo. Bendiciones. Conceta Rinaldi, bendiciones. Laura, bendiciones. Amén. Vamos a comprar los caramelos. Miel, cabrito. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios le bendiga. Un abrazo.